Día jueves y tenemos un día nutrido, como son todos los jueves, los viernes, son los días, yo te diría, como decíamos antiguamente, un día polenta, ¿no? Fuerte, con contenidos fuertes, con participantes que tienen un relieve importante en el país y en el exterior. Y tenemos la fortuna hoy de conversar con el escritor Pablo Bierzi, escritor, ¿no? Decir escritor es hablar de una actividad muy particular. Es el ser humano en su soledad, recomponiendo su entorno, su contexto, su vida y escribiendo sobre un tema que de alguna manera decide escribir, elige, a veces te sobrelleva el tema a otras cosas y descubrís todo un mundo, ¿no, Pablo? Cuando empezás a escribir en esa actividad tan personal, tan íntima, no debe haber algo tan íntimo como escribir, ¿no? Sí, bueno, primero un gusto, Rubén, estar contigo nuevamente. Sí, comparto completamente. Es una actividad tan extraña, pero a la vez, en el caso mío, que la practico desde que tengo uso de razón. O sea, desde niño yo iba a un colegio que era un colegio de solamente de varones y era el único que escribía. Entonces, en cierto modo, pero es una pulsión, ¿viste? Como en el Sí, psicoanálisis, sí, es una pulsión cuyas razones uno no son conscientes e inconscientes. Entonces uno no sabe bien por qué sí, sí, por qué llegan. Muchas veces yo trato de racionalizar las formas más disímiles. Hay una que me gusta que es, escribiendo vos puedes vivir un millón de vidas. Las vidas que jamás vivirías las vivís escribiendo porque vos sabés de este tema. Especialmente cuando haces una novela, te metes tan adentro. La última novela que publiqué, que es La redención de Pascasio Báez, que es el asesinato de Pascasio Báez en el año 71, era un tema pendiente para la generación mía, que lo vimos, fue una cosa muy siniestra y que siempre estuvo mal contado. Te pongo ese ejemplo para recrearlo. Yo tuve que entrar de vuelta en todo ese periodo histórico tan que era mi juventud. Era un joven tenía 21 años cuando claro. asesinaron en el 71. Pero tú tenés que volver y volver es navegar en un mundo en el que, en ese caso, que te interesa, que tenés una pulsión que no sabes por qué tenés que sacártelo algo así como sacártelo de encima. En el caso Mm, de yo tenía que sacarme encima esa espina. Había algo que no lograba comprender, cómo mis coterráneos, los uruguayos, los jóvenes de como yo, contemporáneos, coetáneos, ¿no? ¿Cómo podía haberse cruzado por las cabezas cometer un asesinato de un peón rural para conservar una tatucera? Era algo. Y bueno, en cierto modo ese tipo de la literatura tiene esa cosa psicoterapéutica, mm, Rubén, de que uno se saca el problema de encima y lo elabora te lleva mucho tiempo. Es como la psicoterapia, que te lleva mucho tiempo, es un proceso largo, donde juega mucho la memoria, donde juega mucho lo emocional. claro, Y claro. bueno, y también he hecho muchos libros de no ficción, como por ejemplo este que está ahora relanzándose con nuevas, en varios países del mundo, en varias lenguas, que es La Sociedad de la Nieve, a raíz de que ese accidente de los Andes del 72, también por un Quería, tema muy personal, porque yo era claro, compañero de ellos, de los vivos y de los muertos. Entonces, claro, que me un quiero tema que nunca detener fue, ahí. Me quiero detener en ese ¿perdona? punto, me quiero detener en ese punto, porque tú decís algo muy importante que es, en esa actividad de escribir, uno se va metiendo en mundos y empieza a vivir en esos mundos que no los podría vivir de otra manera. Vivís muchas Exacto. historias, vivís muchos personajes, los personajes, pero puede ser una literatura de ficción o puede ser una literatura que te lleva a investigar un periodo de la historia como ese periodo tan turbulento, turbio, tan intrincado, ¿no? De situaciones de poder e intereses como el del asesinato de Pascasio Báez, ese contexto del Uruguay que fue complicadísimo. Y de pronto tú decís, che, qué inocente que era uno en esa época tan jovencito y todo lo que se estaba viviendo. Y en el caso de los Andes, también es una historia real, es una historia de sobrevivientes Sí, que no se la sí, esperaban esa, que iban a jugar al sí, rugby, que llevaron a sus familiares y que sí. falló algo Y que, bueno, amigos, sí, y que quedaron como sobrevivientes. La Sociedad de la Nieve. Estamos hablando con Pablo Bierzi. Él es montevideano, es de la República Oriental del sí. Uruguay. Tengo que decirlo, Pablo, porque salimos al mundo. Afortunadamente, No, esta no, tecnología perfecto, permite. totalmente. El otro día me decía un oyente, mirá, estás en todos lados. Le digo, pero mirá vos, seré una especie de ubicuo, ya, seré como Dionisios, andaré. Dice, no, Sí, mirá, en Río de Janeiro un taxista te escucha. Dice, además se reía ujú, porque tiene tu nombre. Dice, esto callo mío.
Bueno, esas Son cosas que muy buenos. reconfortan, está bueno saber eso. Y, y claro, hay que decir que Pablo Bierzi es un escritor, bueno, ya consagrado hace muchos años, tiene muchas obras, escritor, periodista, investigador. Pero mirá, yo acá me hice una listita de tus libros. Los Tramoyistas, 1979, 1984, Pequeña historia de una mujer. Va dando cuenta de lo que tú decís que escribiste toda la vida, ¿no? Sí, 1987, Detrás de los árboles. 2004, 99% asesinado. 99% asesinado, ¿qué será? No vamos a detenernos en eso, pero hay sí, títulos sí, sí. impresionantes. Ah, 2009, La Sociedad de la Nieve, que es reeditado, como tú decís. Bueno, y así siguen las obras, ¿no? 2010, de Marx a Obama, mirá. 2011, sí, Artigas, La Derrota, La Redota, por supuesto, La el Redota. Redot. Eh, Tenés 2012, El Desertor, 2014, Ella, 2016, Tenía que sobrevivir. Ellas cinco, es un Eh, libro, ellas eh, cinco son todas las mujeres de los presidentes de la democracia, Mirá las vos. cinco hasta entonces. Las cinco hasta Eran esos cinco presidentes, claro. que estaban vigentes, en rigor hasta la señora de la calle Pou, estaban todas, porque repitieron dos, repitieron Marta Canessa y repitió María Auxiliadora Delgado, que es la señora de Vázquez. O sea, Exacto, cuando y se hizo ese libro, estuvo vigente hasta hace 2 años. Eran las señoras, las esposas o las claro, parejas sí, de los presidentes de la República de la Democracia, del 85 hasta la fecha. exacto, exacto. Bueno, y sigue, ¿no? 2018, El fin de la inocencia. 2021, La redención de Pascasio Báez, el libro que tú mencionaste sobre ese Sí, hecho tan triste, tan infausto. Y La Sociedad de sí. la Nieve, vamos a detenernos ahí, porque parece que hay un gran lanzamiento. Hay otro libro, perdóname, Rubén, hay otro libro que te faltó ahí que es Tenía que sobrevivir, que es como si fuera la segunda parte de la Sociedad de la Nieve, porque eso lo escribí con Roberto Canessa. Ajá. Es como que la Sociedad de la Nieve es una versión coral de la tragedia de los Andes, donde todos participan, los 16 sobrevivientes, Mm, y también participan los muertos, porque ahí hay una coincidencia, dos coincidencias. La primera coincidencia es que yo era compañero de ellos, o sea, del mismo colegio, de la claro, misma edad, era compañero de clase de Nando Parrado, del mismo colegio, sí, jugaba sí. el mismo deporte. Ujú, Entonces, las fotos mías de la infancia estoy con ellos, con los vivos y con los muertos. Esa es claro, la realidad. Digo, si vos claro, voy a no. la foto mía de la infancia, Ah, estoy con ellos. Con Canesa además es un poco menor que yo, pero era mi vecino, o sea, lo conozco desde que tengo 6 años, él tenía tres y cuatro. seguro. Entonces, la coincidencia primera es eso, ser compañeros y Esos amigos desde primeros la compañeros de infancia. la infancia o amigos de la infancia, ¿no? Esos amigos de Que la no los infancia. perdés, viste, No, porque te moldeaste juntos. sí. Para mí la única explicación es, a veces otras personas extranjeras me dicen, pero ¿cómo te seguís viendo con los mismos chicos, con las mismas personas que hace 60 años? Y porque nos moldeamos juntos, o sea, Sí, nos leemos las entrelíneas. sí. Entonces, hacer la Sociedad de la Nieve con los sobrevivientes, a la mayor parte los conozco desde la infancia, o hacerla, tenía que subir con Canesa, que lo conozco desde que nací, desde Ujú, que tenía 6 años. No es que sea más fácil, pero me parece que tengo más elementos que un escritor de afuera. claro, Así como fue muy bueno hacer Viven con una persona de afuera que los miraba de afuera, pero él cuenta qué pasó. Pero yo puedo contar qué nos pasó, claro, desde el punto de vista, en primera persona, con ellos de primera persona. claro. Y bueno, y este libro, La Sociedad de la Nieve, por suerte y porque no fue un esfuerzo, hace 12 años que estamos en contacto con un cineasta de primer nivel del mundo, que es Juan Antonio Bayona, el que hizo Lo Imposible, Jurassic World, Mm, El Monstruo Viene a Verme, o sea, películas más de autorales y de Hollywood. O sea, claro. un tipo muy joven, de 47 años, pero yo soy muy amigo de él y aparte acompañé Un todo el rodaje experto alto profesional de la cinematografía, sin duda, ¿no? pero aparte aprendí, Rubén, en el rodaje, buena parte del rodaje se hizo en Sierra Nevada, en Granada, al lado en Granada, no es en Ajá. Andalucía, al lado de Granada, Sí, claro. es en una montaña. ¿Eh? Hermoso ahí. Sí, es impresionante. Pero aparte, en plena pandemia, Fua. éramos 320 personas, pasamos mucho frío, muchas Fue muy imponderables, removedor, es muy arriesgado, ¿eh? fue muy removedor, porque recrear todo Muy eso, removedor. claro. Para todos, para los 320, o sea, aparte muy profesional, muy grande, es de Netflix, la obra, la producción Ajá. es de Netflix, ¿no? Ujú, Muy grande, se hicieron 3 sets, fuselajes idénticos ujú. en diferente altura, uno 3000 metros, uno 2000 metros y uno a 200 metros.
Entonces dependía de los días que se rodaba en uno o en otro. Sí, Y en plena pandemia, lo que en cierto modo Rubén ayudaba a dar ese clima de absoluta incertidumbre, claro, todos con tapabocas, muertos de frío. Fue muy, claro. y entonces, y eso creo que todo eso en la película esta que por primera vez se presenta, donde voy a ir ahora, el 9 de, es la película que cierra, que se clausura, fue seleccionada para clausurar el Festival de Venecia de cine, que es el Festival de Venecia, Mirá, como es tú para sabes, clausura el junto con Festival de Cannes, Venecia esta película. O sea, clausura la es Sociedad un de Nieve, es sitio, la película de un clausura. sitio de honor para la película. O sea, la película que Absolutamente de clausura, honor. Si tú lo mirás, si lo buscas sí, en Google o tus sí, espectadores claro. lo buscan en Google, la van a encontrar. Esta fue seleccionada Sí. para clausurar el festival. Es un hito y para Uruguay, porque Festival es de una película Venecia en cine, absoluta. Pablo, es como decir, ¿Perdona? el Festival de Venecia en cine es como decir el Festival de Cannes o el Festival de Es Berlín. equivalente al de Cannes, es tan Claro, importante como el de Cannes. Son los dos claro, más importantes del mundo. claro. Y bueno, en Cannes no llegó a tiempo porque no, en rigor la película se terminó, esto lo puso Bayona en Instagram, se terminó en la parte de lo que es el sonido, Todo el todo lo background, que fue sonido se todo lo terminó que el es viernes sonido. pasado. Ujú. Creo que Perfecto. la postproducción fueron meses y meses, el montaje fue la música de Michael Giacchino, o sea, estás Uh, que bien con, tiene con un grandes. Oscar, Sí, es sí, sí, el sí. de Lost, es un gigante, todo desde... Y lo increíble que en el rodaje acá, los actores son todos muy jóvenes porque interpretan a Claro, nuestros coetáneos, cuando eran jovencitos. tenían de 18 a 22 años, 25, 26. Hay uno que Claro. es Javier Metó, que es más grande porque era pariente de uno de los compañeros nuestros que se murió. Y yo creo que una cosa muy importante, Rubén, que para mí fue, y para los sobrevivientes y para los familiares, porque todos colaboraron, y para el cineasta y para los productores. Yo también, aparte de estar basada en mi libro, soy productor asociado de la película, porque he sido como una especie de asesor de todas las áreas, incluso participé en el desarrollo del guión y aparece ahí en los créditos en desarrollo del guión. Mm, Porque mirá, empezamos a hablar con Bayona en el 2011, pero empezamos a trabajar en el 2016. Un proyecto muy, muy complejo y muy largo. claro. A la vez, como yo le digo a Bayona, como te decía, que soy amigo, y le digo, porque él me dice, ¿cómo se sufrió para llegar a esta cosa, a esta obra que nos gusta tanto? Mm, Pero era necesario porque la tragedia de lo que ocurrió en el 72 en los Andes es tan grande, la tragedia, independientemente de que hubo gloria, porque hubo 16 sobrevivientes, pero algunos quedaron con la vida partida, alguno perdió el papá, la tiene mamá sus dos caras esa moneda, ¿no? Tiene sus lo dos caras. glorioso digamos, del ímpetu, la voluntad de la sobrevivencia, la fe, la esperanza, la capacidad de sobrevivir, pero están las muertes también, ¿no? Están los muertos también. Exactamente, Y está lo y las muertes de tus inesperado, amigos. y está lo Y claro, inesperado de esas muertes. inesperado, absurdo, y otra cosa, sin enemigo, o sea, Claro. yo también lo hablaba con Bayona mucho, hay una película que es muy cruda, Sin Novedad en el Frente, que también es de Netflix y salió el año pasado, y es muy cruda, es muy dura, es muy injusta, pero hay un enemigo, o Ujú. sea, hay un enemigo, toda la culpa la tiene el otro, o sea, Sí, eh, acá no hay enemigo, es ¿te acordás de la sí, Primera Guerra claro, Mundial? claro, claro. Acá no hay enemigo, es mucho más, o sea, el límite, la cornisa entre la vida y la muerte es mucho más manifiesto, esa especie de ámbito. Sí, Es mucho más interesante porque arroja nuevas luces, porque no tenés a quién echarle la culpa. Tú estás en el limbo, sí, en el hilo mismo entre la vida y la muerte, donde como ellos dicen, hoy soy sobreviviente, pero mañana puedo ser combustible, porque ellos hacen exacto, el pacto de esa entrega mutua. El exacto. pacto de entrega mutua es, yo te digo a Rubén, mirá, Rubén, si yo muero, tú usas mi cuerpo para poder seguir viviendo tú. Sí, sí, Es sí. una cosa, es inédita, es un pacto que es disruptivo, nunca había ocurrido. No existía la donación de órganos en los 72, no existía, eso es nuevo. Y, Eso, y, y, y el, y y a el, la y vez el, esto, y el intercambio, digamos, solidario que en la humanidad no sé si hay registro de que se dio, que un colectivo sobrevive porque el otro pacta con el otro, negocia de si yo paso a ser combustible y muero, voy a ser materia orgánica para que vos exacto, sobrevivas, para que vos sigas yo creo que no viviendo. existe. Para mí es inédito. Yo lo he hablado con personas que analizan, antropólogos que analizan el Sí, tema. sí, No hay un sí, caso de este tipo. Por eso yo digo que es muy uruguayo en el sentido de que es una historia
donde el uruguayo es condición necesaria, no es suficiente, pero es condición necesaria. Y es esa cosa media igualitaria, generosa, disruptiva. Dicen que los uruguayos son muy conservadores, pero no, acá fueron muy disruptivos. O sea, ese Muy tema, disruptivo en todo, porque también ves individualismo creador, hay individuos que sobresalen, exacto, como cuando a Canesa se le exactamente. ocurre pensar, ¿no? Es impresionante. Exactamente. Es muy, o sea, entonces es contraintuitivo. Nosotros decimos que los uruguayos son conservadores, pero acá no lo fuimos. No, El ser humano dice en la diversidad más profunda surge la bestia humana, pero acá surge lo contrario. Acá sí, surge, y sí. yo siempre digo que es un caso donde ahora dicen La neurociencia, los los biólogos, neurocientíficos, sí, los científicos dicen que la bondad se entrena. Este es un ejemplo de entrenar la bondad, ¿viste? sí. Eh, Pero ahí viste que hay lo que tú decías respecto al escritor, hay como una semilla innata, hay algo innato que se despliega, se desarrolla sobre determinadas circunstancias. Hay un proverbio que dice que la necesidad o la tragedia es la madre de la creatividad también. En los sí, momentos más sí, extremos, y está lleno de casos en la historia de grandes creadores, grandes innovaciones, como Lego, aquel danés que inventó aquel juego, era porque estaba fundido, tenía que bancar a 6 hijos con la esposa que recién se le había muerto, y el tipo se le ocurre armar un juguete con madera, y a partir de ahí se le van ocurriendo ideas y sale Lego, el famoso Lego que todos conocemos. Cómo la está muy adversidad buena, provoca, que viste que está lleno de esos casos, pero está muy bueno, sigue repercutiendo, porque como tú decís, son muchas piezas que se van eslabonando y están explicando a la humanidad por un lado. Yo creo que explican a la humanidad, exacto. a la condición humana. Y a su vez, como uruguayos nos toca muy de cerca porque explican la condición uruguaya. Nos explica como uruguayos también. Hola, Perdona, sí, ahora sí, te sí. escucho, te escucho. Y bueno, va a ser un hecho importantísimo que esto se convierta en película, que este libro tuyo se convierta en película, un trabajo largo, ¿no? Que también indica la importancia de recrear ese momento trascendental o trascendente, que lleva mucho tiempo recrearlo artísticamente, ha pasado eso, y todos ustedes, me imagino, comprometidos con recrear esa situación. Habrá movido muchísimo y en pandemia habrá movido muchísimo como te habrá movido a vos escribir ese libro, porque estás hablando de tu propia memoria, sos coprotagonista de esa Exactamente, tragedia, son tus amigos de la infancia, exactamente. son las mamás, los Sí, papás, ¿no? De sí, esos sí, amigos. sí, sí, sí. A No, ir bien preparado del cuore, cuando la sí, película estrene. totalmente. No, y hay un tema, Rubén, te agrego, me encantó eso que dijiste, sí, cómo que las grandes adversidades te potencian, te catapultan. Y hay otro tema que también que tenés que yo agrego acá, que es una sensación que también es difícil incluso de explicar. Es que yo era compañero de los muertos, o de muchos de los muertos eran compañeros míos. Entonces, y yo me dedico a escribir desde que tengo, desde aquella época. Seguro. Los que están vivos me recuerdan, sí, hacíamos una revistita y vos escribías toda la parte en broma y lo organizabas tú, o sea, a veces me preguntaba desde hace 50 años, pero ¿y quién hace la tarea de escribir en lugar de ellos? Porque ellos ya no están. Claro, ¿Y quién los conoce? O sea, porque ellos murieron todos muy jóvenes, murieron a los claro, 20 años, a claro, los 21, 22. ¿Quién los conoce? Y los conocemos, somos pocos. claro. Que quedamos, somos pocos. Entonces, no es que sea una responsabilidad, pero es como que son cuentas pendientes que uno va teniendo en la vida, ¿viste? Cuentas Sí, sí. pendientes y bueno, y como que en este caso y con esta película y toda esta cosa que está quedando una gran obra, porque va a ser es una gran obra, Ujú. entiendo Sin yo, al duda, menos. sin duda, Y así entienden ahora los festivales y lo que por está supuesto. pasando, están mostrando en Europa. Es como que en cierto modo cumplo con una suerte de compromiso que es intangible y que es difícil que tal Y, vez y- solo lo tengamos, lo es, tendrías tú con tus amigos, Rubén. O sea, sí, cualquier ser humano lo tendría, pero con sí, sus amigos. exacto, exacto. Exacto, es como si alguien fuera escritor por instinto, por naturaleza, mirá, por un ejemplo muy reciente, muy triste, y conociera a la chiquita esta argentina que murió de 11 años por los motochorros, y Exacto, tuvieras que escribir quién fue y quién es su familia, ¿no? exactamente, Por ejemplo. exactamente, Y ahí exactamente. también hay un enemigo tangible, pero en este caso es un intangible casi, es el destino. Es como si fueran las moiras griegas, ¿no? Mirá, Exacto. ocurrió, es un accidente. Llamale, sí, perfecto. Porque incluso ellos, una sensación yo que estuve en ese lugar, ahí se rodó muchísimo en los Andes,
ahí no fui, a los Andes no volví porque es muy Es peligroso, es peligroso. muy alto, y máxime que lo rodaron siempre en invierno, fueron 2 años, en el 2021 y el 2022, a rodar. Ahí no lo acompañé a Bayona porque, además yo soy mucho mayor que ellos, ¿no? Ah, No pasa nada, pero es más, respiras muy mal. sí, Eh, la sensación que te queda primero es que nunca pasó un ser humano por ahí. claro, Sí pasó después del accidente porque la gente va como peregrinaje. Y lo segundo es la sensación, esa, vos decís lo que estamos hablando de que no tenés enemigos, es que lo extraño ahí sos tú. O sea, claro, el intruso sos tú. claro. O sea, en todo caso, el que no tiene que estar ahí sos tú. Exacto, La montaña exacto, está ahí, es la exacto, naturaleza, ese es su paisaje. exacto. Lo que está fuera del lugar sos tú. Estás O sea, en no es el que no lugar tenés enemigos. inadecuado en el momento inadecuado. Sos el intruso. Exactamente, Sí, nadie te invitó a ir ahí. O sea, claro. ahí no hay vida, ahí no puede haber vida, pero nadie te invitó a que estuvieras ahí. Sí, 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 sí. Impresionante, Pablo. Vamos a repetir Entonces se dan entonces todo una. Sí, para decime. que le quede claro a todos los que nos vean, que es muy importante que sepan que este libro está considerado ya por todo lo que está diciendo una gran obra, lo es por el tema, la temática, tu pasión demuestra que lo Sí, has escrito con mucha profundidad, mucho detalle, con, entre comillas, con esa ventaja de escribir lo que nos pasa a nosotros y no lo que pasó, que claro, también estuvo muy bien hacer eso, es complementario, totalmente. y que esto se Ajá, convierta en un film que va a cerrar el Festival de Venecia. Y que además, exacto. Sí. también, por si fuera poco, y quiero sacar, no es Cholulo, quiero sacar la palabra, no es Cholulo, es Uruguay también en la mira ahí. Mm. Uruguay, porque es una expresión 100% muy de la uruguayo naturaleza es muy uruguaya. uruguayo. Claro, claro, La historia es muy uruguaya, está muy pintado Uruguay de claro, todo punto de vista, sí, se habla en uruguayo, son todos los cuidados que yo tuve, porque sí, eso fue una suerte de pacto que hicimos los sobrevivientes, yo y Bayona, y los productores. claro, Y es que fue uruguayo. Para Bayona tiene una frase que es así, es, si tú contás la verdad, el telespectador, el espectador te lo agradece. sí, De alguna manera difícil de definir, lo aprehende. sí, Si contás la verdad, él te lo agradece. sí, No estás contando exactamente la realidad de lo que ocurrió porque fueron 72 días y acá estás resumiendo en 2 horas y media de claro, película, claro. pero y con las elipsis correspondientes, pero te agradece porque vos estás haciendo esas elipsis y esas construcciones, pero basado de una verdad. Exacto, Entonces, exacto. para que sea verdad, tiene que ser uruguaya, tiene que hablarse en uruguayo, tiene que pensar como uruguayos, aunque tengan actores, los otros actores que no son uruguayos son argentinos, que son nuestros hermanos, lo más Los parecido a giros Uruguay es idiomáticos Argentina. uruguayos, el lenguaje uruguayo, la puteada en uruguayo, todo en uruguayo. Todo, y hay de Argentina de todas partes, pero hay muchos de Buenos Aires. Y como yo estaba en el rodaje, y una de mis funciones era corregirles, primero la época, Claro, así no se hablaba en el 72, o exacto, sea, exacto. La que, jerga de que es esa otra, época, ¿no? Los giros de esa es época, claro. completamente distinta de la nueva. La nueva es la del mundo, es de estos chicos de 20 y pico años, son del Sí, mundo digital, no tiene sí, nada que ver la sí. jerga, los giros. Sí, los giros, Y sí, segundo, lo que es el porteñismo, el cantito ese, sí. es distinto. Acá somos Sí. más neutros. Es otra tonalidad, Y el tenemos direc- otra. Sí, sí. Otra tonalidad. Y el director eso le pareció fascinante y se daba cuenta que eso aportaba la verdad. Claro. Y lo hace diferente a cualquier otra obra, lo hace completamente Sí, diferente. sí, sí, sí. Es distinta a todas las La hace otras. genuina, responde a la verdad. Es única y tiene su Genuina, personalidad. Claro, la palabra es esa, la tuya, genuina. claro, Y claro. lo que es genuino, como dice Bayona, el espectador lo agradece, se Siempre da lo agradece, cuenta. siempre lo agradece. Y pasa en todos los ámbitos, Pablo. Sabes que escuchaba a un Pasa en todos gran los filósofo ámbitos. español que decía, nunca tengan miedo de hablar la verdad. El que habla la verdad no va a pasar nada, va a terminar agradecida esa verdad. Se termina agradeciendo. Perfecto, Pasa en todos los ámbitos, ¿no? En perfecto. todos los ámbitos. Porque lo advierte, vos Sí, advertís cuando el otro te está falseando. exacto. Es así, pero es así, claro. Es No así, hay mejor cosa que la verdad. Por eso para mí es maravillosa la democracia, ¿no? Es ese escenario donde se puedan discutir con pasión, pero desde la sinceridad, ¿no? Desde lo que uno considera totalmente. que tiene que Com- ser. Y eso es la verdad. comparto Sí, sí. plenamente, comparto plenamente. Pablo, buenísima conversación. La verdad que siempre contigo muy enriquecedora, muy intensa, muy humano. Y bueno, Bueno, muchos éxitos que me ya los encanta. tenés, ya están, pero muchos éxitos Sí, por pero todos no, nosotros. siempre estás buscando horizontes nuevos, porque Sí, es infinito. Hasta que uno se muera, me parece que sí,
sí. es infinito, Y eso es lo bueno, ¿no? porque es que te quedan tantos Desafíos. agujeros negros, Uf, áreas de tu vida que no terminaste de entender, y es como una voracidad que no hay, que el tiempo siempre va a ser finito, sí, Rubén. Eso sí, también es interesante. sí, Y escribir te permite eso, te permite hurgar constantemente en zonas que no has conseguido resolver o que no has conseguido comprender del todo. sí, Entonces es como un lente de aumento, vos vas poniendo el lente de aumento sí, y la vida te va llevando a qué zonas te querés poner el lente de aumento. En este momento estoy poniendo el lente de aumento en unas zonas que las tenía en el debe. claro. Y bueno, pero ya son obras futuras, vamos a decir. Se Como que de termina algún esta y ya modo está. las conjuraste, ¿no? En términos más tradicionales, el conjurar Es también, muy ¿no? bueno, Sí, tal cual. Es como una catarsis, la es eso, conjuraste. sí, Y sí, particularmente todo eso que está, lo que vos sentís que está mal contado, de tu vida o de la vida, ¿no? claro, Está claro, mal contado, esto está sí, mal. Lo que sí, pasaba con Pascasio Báez, sí, eso estaba mal contado. Yo sí, dije, yo no quería hacerlo porque dije, meterme en un lío, que lo haga otro, pero pasaban los años y nadie lo hacía. Alguien tiene claro, que hacerlo. claro, claro. También tenés esa. Es como me pasó Y nada, y con ahí, lo de ahí los estás, Andes. estás implicando otro componente de escribir, como de hacer periodismo, que es la valentía, el coraje de emprender También, una tarea que decís, es impresionante. che, esto hay que recomponerlo, hay que darle una versión más redonda, más completitud, algo que está deshilachado, está mal contado, está contado a media, no está bien, hay algo, falta mucha cosa, esto hay que recomponer, ¿no? Creo que fue eso, ¿Cómo me seguramente lo que decís? te habrá pasado. Comparto 100% contigo. Si tú te acobardás o si querés ser políticamente correcto, no te dediques a esto. No, Dedicate a la propaganda. Hacé propaganda y te va a ir bárbaro. claro, Pero claro. en esto no te dediques. Si No, tenés miedo, o si sos políticamente correcto, que es la manera más genuina del miedo. O sea, es quedar exacto, bien para que no me pegue la presión social. Bueno, exacto, si te gusta eso, fantástico. No te dediques a escribir, haz otra cosa. Puede ser, exacto. hay Uf, mil funciones que puedes hacer. sin duda, No, no te Pablo. dediques a escribir. Sin duda. Cerramos la nota entonces, repasando Festival de Venecia, día 9 de septiembre. 9 de septiembre. Cierran, Van a verlo, va a salir en todas va a partes del salir de mundo todas eso. partes. Y este video, por En todas partes supuesto, del mundo. pero me encargo de enfatizarlo para que quede clara la información. 9 de septiembre, cierra el Festival de Venecia, la versión cinematográfica, el film sobre el libro escrito por Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve. Vamos a seguir hablando de estos temas, Pablo, si te parece, te voy a convocar en la Divino, próxima. Rubén, con mucho Y gusto. ni que hablar que a posteriori de todo ese festival, para que traigas tus experiencias y las compartas con nosotros, que va a ser muy importante. Para todos, para Un los que nos gusto, siguen. Rubén. A las órdenes como siempre. Te Un mando un gran gustazo. abrazo. Me encantó tu frase de cómo surge el ego, me encantó. Oh, sí, genial, genial. Después te paso un pequeño informe genial y hay un documental muy bueno sobre ese señor. Buenísimo. Impecable. Que pases Dale. muy bien, Pablo. Un gran abrazo. Un abrazo grande. El Chao, escritor Pablo querido. Bierzi conversando con nosotros. Bueno, muchos lo conocen y los que no lo conocen tienen que conocerlo a través de sus libros, a través de sus artículos también. En Contraviento, ¿verdad? Que tenés ahí una sección muy interesante. Sí, Encontramiento es interesante lo que nos pasó, porque Encontramiento surge en la pandemia. En la pandemia es el mundo de lo digital y de las redes sociales y de la incertidumbre, como pasó en los Andes, la Nos ayudó a incertidumbre crear. absoluta. Ayuda a crear, y entonces un montón de gente, de un grupo de amigos, que nos hicimos amigos en la pandemia a través de las redes, ¿Eh? decidimos, vamos a hacer un portal de noticias Claro. y bueno, y surge con gente que nos unimos, algunos que lo conocía de antes, pero Ujú. que nos conocemos en la pandemia. Y está genial Y ese uno portal. escribe sobre ciencia, yo escribo sobre humor, otro escribe sobre Sí, política. sí, Libre pensadores, ahí hay sí, libre pensadores. Ahí no sí, se le pregunta a nadie sí. qué orientación política, Es ideológica. No, claro eso, ¿eh? Es tiene, claro, en Contraviento. Y tiene un común no denominador nos que es, importa en lo más mínimo. no, Hay que la ser libre calidad, lo pensador que, y honesto. sí, eso es lo que te iba a decir. Hay un común denominador que es la calidad intelectual, la honestidad intelectual con la que se escriben los temas. Eso se nota Eso, enseguida. si no, busca otro, hay mil Sí, portales, sí, busca sí. otro. Ahí no entra. El nombre ya lo dice, ¿no? Es a contraviento, ¿no? Nada de A políticamente correcto. contraviento, a contramano de lo políticamente correcto. Es así. Que pase muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Lo mismo, Nos abrazo seguimos viendo. grande, Igualmente, ¿eh? chao. Igualmente. Seguimos, vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.